En nuestro podcast de literatura de hoy, de Leo un libro, vamos a hablar de este artículo que apareció en el Cuerpo de Artes y Letras de Revista de Libros del Mercurio, bajo la autoría del periodista Roberto Careaga. Ahí está nuestra Gabriela Mistral. Elogios y dardos, llegan recados de Mistral. El artículo comienza indicando que al dejar Chile en la década de 1930, la poeta ideó un género personal que llamó recados. Cartas abiertas, crónicas y mensajes le sirvieron para abordar todo el espectro de temas, desde la literatura a la educación, pasando por el paisaje chileno y las tareas del feminismo. Ahora se publica Recados Completos, la más extensa recopilación de esas notas. Trae inéditos. La antología consiste en 114 mensajes para el futuro. Elogios y dardos, llegan recados de Mistral. Bajo la autoría de Roberto Careaga, el periodista Roberto Careaga, comienza la publicación del artículo. Corre la década de 1930 y Gabriela Mistral empieza a viajar entre América y Europa en su labor de cónsul. Cada vez que se queda en un hotel, se las ingenia para enterarse de si las mujeres reciben el mismo sueldo que los hombres en su trabajo en la servidumbre. Siempre ellos ganan más. Una noche sin fecha, entre montañas y cerros, se queda horas observando a un grupo de trabajadores limpiando las vías férreas después de nevadas y rodados de piedra. Las mujeres lo hacen tan bien como los hombres y les pagan menos. Enfermeras, secretarias, profesoras, ninguna llega a la remuneración de los hombres. Gabriela sabe que es un gran problema. La reforma que el feminismo debe clamar como la primera es la igualdad de los salarios, desde la urbe hasta el último escondrijo cordillerano, pide la poeta. La petición está en Recado sobre el trabajo de la mujer, un texto no fechado, pero que sigue el tono de otros sobre el mismo tema que la poeta escribió a mediados de la década de 1940, y aunque lo hubiese escrito antes o después, el mensaje aún suena vigente. La demanda por una paridad de sueldos entre hombres y mujeres sigue latiendo en la discusión feminista contemporánea. Ya no es cuestión de que nos hablen de un mejoramiento en los salarios femeninos, sino lisa y llanamente de pedir nivelación de los jornales para los dos sexos. A igual horario y a igual género de labor, paga común. ¿Quién puede tartamudear siquiera una razón contraria a este derecho recto y claro como la espada? Insistía Mistral, al borde del enojo. Cima de la poesía chilena, Mistral dejó una amplia obra en prosa que con los años ha crecido en relevancia. Su visión americanista, su mirada a la educación,
a la mujer, a la cultura e incluso a la política, aunque ancladas en la primera mitad del siglo XX, siguen hablándole al presente. Vigilar la lengua, sofrenar calentura, no envenenar más la llaga, que ya estar llagado es bastante desventura. Anota en 1934, al albor de una crisis política en Latinoamérica que se disolvió en el tiempo y que ahora la frase reaparece en el libro Recados Completos, que acaba de publicar Editorial La Pollera. Consiste en un volumen de 700 páginas que por primera vez reúne esos textos a los que Mistral llamaba recados. Son 114 notas, 35 de ellas inéditas, escritas entre fines de las décadas de los 20 y fines de la de los 40. Continuamos con el artículo aparecido en la revista de libros sobre un libro que recopila los recados, 114 mensajes para el futuro. Un libro de la editorial La Pollera Ediciones, titulado Recados Completos, un artículo del periodista Roberto Careaga. Continúa con lo siguiente. Son artículos, crónicas, ensayos descriptivos o simplemente poemas en prosa. Una definición excluyente sería aventurada, se preguntaba el escritor Enrique Bunster en 1965, intentando llegar al fondo de los recados que ideó Mistral. Aún es difícil precisar los límites del género que cultivó la poeta, pero Recados Completos permite una visión panorámica y el editor del volumen, Diego del Pozo, propone una explicación. Es un género inventado por Mistral y auténtico de ella. Los hay en tono periodístico, algunos más cercanos al ensayo, y hay otros que son cartas, algunas de estas públicas, otras privadas. Hay recados que son prosa poética y también hay recados que son poemas, dice el investigador. Más que desde lo formal, habría que ir a los contenidos, y ahí la opción fue de Mistral. Ella decidió titular algunos de sus textos como recados y otros no. A mi parecer, esto se debe a un acercamiento emotivo de su parte, tanto al tema tratado en cada recado como también al destinatario, agrega Diego del Pozo, el editor. Parte de una nueva camada de mistralianos, Del Pozo ha editado 3 libros, echando mano del legado de la poeta que guarda la Biblioteca Nacional. Los textos políticos de Por la Futura Humanidad, los místicos y religiosos de Toda Culpa es un Misterio, y una versión aumentada de Poema de Chile. De cierta forma, esos títulos tienen un eco en Recados Completos, pues los recados cruzan transversalmente su biografía y temas de interés. El volumen está dividido en 8 capítulos. Los quincenales, que provienen de la columna que mantuvo en El Mercurio en 1934,
sobre naturaleza, dedicados a temas americanos, otros sobre educación, los dedicados al arte y la literatura, a la política, a Europa y finalmente a la religión. Carta para muchos, así definía Mistral los recados en su primera columna en El Mercurio. Ahí se avisora un tono que reaparece en prácticamente todas las páginas de recados completos. Instalada en España, cuenta noticias culturales de Madrid, alaba a Miguel de Unamuno, realza la labor de la revista Cruz y Raya. De paso, pide una revista similar para Latinoamérica. Indica una publicación de esta estirpe cuánto desbrozaría y escardaría en nuestra confusión y en nuestras impurezas. A lo largo de casi todos sus recados, desde algún país lejano a Chile, a su Valle de Elqui natal, plantea alguna necesidad para su continente que considera en falta casi estructural. Sobre el suelo americano yace el cenizal de melancolía, no solamente el indio, sino el mestizo común y el mismo blanco tropicalizado y atrapado por esta especie de mal de tierra, indica Gabriela. Dotados de una textura literaria personal, a veces parecidos a los poemas en prosa, los recados de Mistral parecen ser siempre el resultado de una mirada íntima de obras de arte, realidades sociales o culturales y eventos políticos. Su objetivo es relevar autores y hechos, pero a la vez criticar otros. Cuando reseña una feria del libro en Madrid, resalta la presencia de editoriales latinoamericanas, pero sentencia su presencia como insuficiente y mal organizada. En un elogio a la novela A sucesora de la brasileña Carolina Nabuco, aprovecha de tirar un dardo. Indica: tengo a la mujer como más saturada de sabiduría que el hombre común, pero me asombra cada vez que leo libros de mujeres. El que no pongan y menos luzcan en su escritura todo lo que saben. Tal vez desdeñen su tesoro o lo tengan válido solo para la vida y se equivocan en el desdén de esta misma, indica Gabriela. Y continúa bajo el subtítulo de Democracia y Limpieza. En 1935 narra pequeños escándalos literarios en Europa y menciona que el secretario de la Academia de Lengua de España prefirió al escritor Pedro Muñoz Seca por sobre Ramón Valle Inclán. Y lo que viene es una feroz crítica a los académicos, aunque expuesta con elegancia. Los caracteriza así, comillas: es un señor de aire sacerdotal que opera con la mayor solemnidad en la víscera misteriosa del idioma, sudando sesos para explicar los giros vivos del periodo que los dueños de la expresión, pueblo y escritor dejaron caer jugando, pero que él no puede conseguir
con su horrible escritura talmúdica. Y continúa indicando: el patrón del estudiantado es el curioso señor que buscó hasta poseerlo, el genio del fastidio que se exhala sobre el montón de criaturas vivas que le rodean y a las que sirve con la misma mano el dato junto al tedio y la vida envuelta en borra mortecina. En una nota que titula Infección en el aire, fechada en 1935, Mistral utiliza la radio como una plataforma para criticar las posibilidades de la democracia como modo de difundir la cultura en la sociedad. Indica: la cultura por sí misma rechaza cualquier intento democratizador en su gobierno, en su dirección. Una cultura no puede estar dirigida sino por un sentido aristocrático, es decir, jerárquico, pero naturalmente enderezado hacia el provecho superior de la masa, sostiene la poeta, y remata: por ahora, digamos solamente lo que hace la democracia con la radio, como a la literatura, como a la pintura, como a la música, la administra en unos horrendos programas y la eleva hacia el reino pleno de cursilería o de la cabal ordinariez. Oratoria boba, recitación de villorrio, música entreverada en materia prócer y de temas de bar, y una publicidad tan insolente como empalagosa. Aunque continuamente se queja de no tener tiempo para leer todo lo que quisiera, Mistral, en sus recados, continuamente valora libros y autores. Desde Unamuno a Baldomero Lillo, pasando por Amado Nervo, Victoria Ocampo, Pedro Prado, Máximo Gorki, Vicente Huidobro, Juvencio Valle y Luis Enrique Delano. A Pablo Neruda le dedica 2 recados llenos de aplausos, pero, por supuesto, también ocupa al poeta para lanzar sus críticas. Indica: es preciso recordar el empalagoso almacén lingüístico de bulbules, cendales y rosas en que nos dejó atollados el modernismo segundón. Para entender esta ráfaga marina asalmuerada con que Pablo Neruda limpia la atmósfera propia y quiere despejar la general, escribe Gabriela Mistral. Finalmente, bajo el subtítulo de Honra Frutera, nos comenta: en sus recados, Mistral casi no deja tema sin abordar. Puede escribir 4 páginas sobre la chinchilla que en su niñez vio por montones en el Valle de Elqui, o relatar cómo se enteró del suicidio del escritor Stefan Zweig, su amigo, cuando vivió en Petrópolis. Le envía una carta abierta a Eduardo Frei Montalva, elogiando su libro La política y el espíritu, en 1940. Y valora la papa, el romero y el copihue chileno. En una nota sobre la política española, Victoria Kent, Mistral se posiciona sobre el sufragio femenino, que en Chile empezó en 1936 para elecciones municipales y demoraría una década más para abarcar todo tipo de votaciones. Mistral indica:
no se trata solo de que las mujeres votemos, sino que no lleguemos hasta este tremendo campo del sufragio universal al duplicar el horror del voto masculino analfabeto, sostiene la escritora. Continuamos con el artículo sobre Gabriela Mistral en la revista de libros del periodista Roberto Careaga. Y finalmente nos indica: Mistral era de un humanismo expansivo, cada vez era más empática y más dueña de las relaciones humanas que establecía. Dice Diego del Pozo sobre el enorme rango de temas que tocó la poeta en sus recados. A medida que más viajó, más leyó y más conoció, más cerca estuvo también de los pueblos, sus historias y sus presentes. Era inevitable que ante una capacidad de asombro y de análisis tremenda como la que ella tenía, no la dejara indiferente prácticamente nada de lo que la rodeaba. Agrega y realza un texto: Recado sobre la fruta chilena, en que la poeta responde una carta a la escritora argentina María Rosa Oliver, superando por lejos el ámbito preciso de la fruta local. La nota de Mistral sobre la fruta chilena es de 1949 y es una de las más luminosas de todo el libro Recados Completos. Es una alabanza al trabajo de los agricultores que cultivan en nuestro suelo. Dice: digo sin vacilar que nuestra honra frutera me convence más que otras, que nos envalentonan las guerras ganadas, el salitre, el cobre, escribe la poeta, porque los salitres los hizo Dios, y tal vez desde el tercer día, y esto de las especies selectas y el cultivo acendrado es cosa que sale de algo que me enamora: la exigencia, el esfuerzo de las plazas, el mantenimiento de las especies nobles, la paciencia activa, el soportar soles y lluvias, el ir y venir por entre las filas de naranjal y las vides. Son virtudes no teologales, pero casi corresponden a lo único que se allega a lo sacro: el oficio perfecto. El pundonor va llegando hacia la faena, una mística botánica que será pagana, pero que no echa mal olor del pecado. Quisimos hablar del artículo sobre Gabriela Mistral en relación al libro Recados Completos de La Pollera Ediciones. Gabriela Mistral, libro que demuestra que Gabriela Mistral está siempre presente. Gabriela Mistral, la niña del Valle del Elqui.